New details this morning on the deaths of Fast and Furious star Paul Walker and his friend killed in a fiery car accident over the weekend. Investigators working right now to determine the cause of the wreck. ¿Cómo se resolverán las teorías conspirativas que rodearon su muerte? En este video, repasaremos la vida y la carrera de Paul Walker y descifraremos los misterios que rodean esta tragedia. Mira hasta el final para no perderte ningún detalle. El último día de trabajo de Paul Walker. Paul Walker, conocido actor que destacaba por su carisma, buena presencia y actitud aventurera, falleció el 30 de noviembre de 2013, y su último día fue un día normal lleno de altruismo y entusiasmo para el actor. Mientras se preparaba para disfrutar de las fiestas navideñas, hacía los preparativos para ir a comprar un árbol de Navidad con su hija, Meadow. Sin embargo, una alteración de los planes dio lugar a un giro de los acontecimientos que asombró a fans y famosos de todo el mundo. Ese mismo día, Walker acudió a un acto benéfico organizado por Reach Out Worldwide, una organización creada por él para ayudar a los necesitados. Las víctimas del tifón Haiyan eran la comunidad destinataria de este evento de recaudación de fondos específico, que intentaba recaudar dinero para ellas. Walker era un gran aspecto de su carácter que a veces quedaba oculto por su profesión de alto nivel en Hollywood. Era un entusiasta de su labor benéfica y salía con frecuencia al campo para ayudar en operaciones de socorro. Tras el acto benéfico, Walker decidió dar una vuelta en un Porsche Carrera GT rojo con su amigo y colega Roger Rodas, que también conducía el vehículo. Rodas era un piloto experimentado. El Porsche Carrera GT era un supercoche reconocido por su potencia y velocidad. Era un día luminoso y hermoso en el sur de California, y los dos individuos tomaron la decisión de dar un breve paseo por el parque empresarial del barrio, que era el lugar del acto benéfico. Por otro lado, el día que comenzó con optimismo y amabilidad descendió rápidamente hacia acontecimientos catastróficos. El Porsche, que circulaba a gran velocidad, tuvo un problema en la calzada de Hércules, una amplia vía del parque empresarial. El accidente se produjo sobre las 15,3 m. El accidente se produjo a escasos metros del acto benéfico, y testigos asustados corrieron al lugar poco después de que ocurriera. Las operaciones de rescate no fueron efectivas, a pesar de los frenéticos intentos de los testigos. Sin embargo, cuando el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles y la comisaría local de Santa Clarita Valley llegaron al lugar, ya era demasiado tarde. En ese momento, se determinó que tanto Walker como Rodas habían fallecido. Seguidores, conocidos y familiares quedaron en estado de shock y desconcierto cuando la noticia del fallecimiento de Walker se difundió de inmediato. Una vida vivida con fervor, llena de potencial y acentuada por un verdadero deseo de causar un buen impacto en el mundo, tuvo un final prematuro como resultado de este desafortunado suceso. Paul Walker y la franquicia Fast and the Furious. Es difícil analizar la carrera de Paul Walker sin mencionar su importante papel en la franquicia Fast and the Furious. Esta franquicia fue la serie que definió su carrera y le llevó a la primera línea del estrellato internacional. Walker se labró una reputación en la serie de alto octanaje interpretando el papel de Brian O'Connor, un agente de policía encubierto que resultó ser un forajido. Aportó a la serie una energía y un realismo contagiosos. En una época en la que la noción de carreras callejeras de alta velocidad permanecía en gran medida inexplorada en el cine popular, en 2001 se estrenó la primera película de la franquicia, The Fast and the Furious, a todo gas. Brian O'Connor, cuyo amor por la velocidad y las aventuras llenas de adrenalina coincidía con el deseo de Walker en la vida real, era el candidato ideal para el papel de Walker. Walker, con sus buenos rasgos americanos y su irresistible carisma, encajaba a la perfección con todas estas cualidades. A lo largo de la serie, el personaje de Walker pasa de ser un agente de policía encubierto que intenta unirse a una banda de corredores callejeros a convertirse en un apreciado miembro de la familia. La palabra familia se utiliza varias veces para aludir al grupo unido que sirve de base a la franquicia de videojuegos. Debido a su relación fuera de la pantalla, la química de Walker con sus compañeros de reparto, especialmente Vin Diesel, se convirtió en una característica definitoria de la serie. Además, su química en pantalla contribuyó a la autenticidad de sus interpretaciones. Walker se mantuvo inquebrantable en su dedicación a la franquicia, a pesar de los peligros inherentes al rodaje de persecuciones y acrobacias a alta velocidad. Asumió la tarea con espíritu temerario. Walker, una piloto experimentada y entusiasta, realizaba con frecuencia muchas de sus propias acrobacias, lo que reforzaba aún más su conexión con el personaje y la serie. Aunque la serie solía recurrir a pilotos profesionales para los momentos más arriesgados,
Walker también realizaba muchas de sus propias acrobacias. La contribución de Walker a la franquicia no solo consistió en sus apariciones en pantalla, sino que también incluyó otros aspectos. Por otra parte, participó activamente entre bastidores, ofreciendo con frecuencia sus opiniones sobre la creación de personajes y guiones. Además, utilizó la plataforma que la franquicia puso a su disposición para llamar la atención sobre diversas organizaciones benéficas, demostrando su verdadera dedicación al campo de la labor humanitaria. La popularidad de la franquicia Fast and Furious es indiscutible, y gran parte de ese éxito puede atribuirse a Walker y sus compañeros. La serie se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural que ha recaudado miles de millones de dólares en todo el mundo. La serie logró conectar con espectadores de todo el mundo porque presentaba una gran variedad de elementos, como carreras de coches a alta velocidad, acción y un persistente enfoque en la familia y la lealtad. El equipo se enfrentó al difícil reto de terminar Furious Seed. Mediante la utilización de imágenes generadas por ordenador y el uso de los hermanos de Walker, Caleb y Cody, como sustitutos, fueron capaces de completar con éxito el video como un digno homenaje a su amigo fallecido. Es innegable la gran influencia que Walker ha dejado dentro de la franquicia Fast and Furious. Su interpretación de Brian O'Connor no solo definió su carrera, sino que también contribuyó enormemente a la personalidad de la serie y a su popularidad general. En el proceso, se ganó el afecto de millones de personas, dejando una huella indeleble no solo en Hollywood, sino también más allá de sus fronteras. Su espíritu sigue impulsando el núcleo de la marca incluso después de su fallecimiento. Su vida temprana y las cosas que le apasionaban. Paul Walker nació el 12 de septiembre de 1973 en Glendale, California. Paul William Walker Ford era el mayor de 5 hermanos y procedía de una familia de origen obrero. Sus padres, ex modelos de moda, le inculcaron a una edad temprana un fuerte sentido humanitario y la pasión por la naturaleza. Su padre trabajaba como contratista de alcantarillado, mientras que su madre era modelo de moda. En el futuro, estas bases serían de gran importancia para él tanto en su vida personal como en sus logros profesionales. Además de ser un surfista empedernido, Walker también se aficionó a las artes marciales. Dedicado practicante de Muay Thai, también era cinturón marrón en Jiu-Jitsu brasileño, también era maestro en Muay Thai. Consideraba que su pasión por estas actividades era algo más que un simple pasatiempo. Más bien, era una disciplina que acabaría convirtiéndose en su principio rector en la vida. Debes enseñar a tu mente a buscar lo positivo en cada circunstancia, como dijo una vez. Walker no era de los que se dejaban llevar por los flashes y el glamour que caracterizan a Hollywood, a pesar de que en el cine aparecía como un rompecorazones. Durante una de sus entrevistas, declaró que la interpretación no era su verdadera vocación, sino más bien un medio que le permitía financiar sus otras aficiones, entre las que se incluían su amor por la naturaleza, los deportes y las obras de caridad. La labor filantrópica de Walker fue un componente esencial de su vida. Creó la organización no gubernamental Reach Out Worldwide en el año 2010, tras ver de primera mano el efecto que causó el terremoto de Haití. Decidió formar una organización con la misión de proporcionar ayuda de manera oportuna y eficaz a las regiones que se habían visto afectadas por catástrofes naturales. Fue un firme defensor de esta causa. Su dedicación al servicio humanitario fue notable. No era solo una figura decorativa para su grupo, sino que con frecuencia estaba sobre el terreno, participando en las actividades de rescate. Cuando se produjo el terremoto que asoló Chile en 2010 con una magnitud de 8,8, fue una de las primeras personas en acudir y ayudar en la creación de hospitales móviles, así como en la prestación de tratamiento médico de emergencia. Desde muy joven, Walker se dedicó a labores humanitarias y a la actuación, y sus primeros años le ayudaron a definir su identidad. Aunque era famoso y tenía éxito, nunca perdió su perspectiva de la vida. Con frecuencia lo atribuye a sus modestos comienzos y a las influencias tempranas a las que estuvo expuesto. Su carácter público mostraba su verdadero entusiasmo por los deportes, la naturaleza y las actividades humanitarias, lo que le distinguía de muchos de sus contemporáneos y le diferenciaba de ellos. Walker demostró a lo largo de toda su vida que una vida vivida con un propósito va mucho más allá del mundo individual y se adentra en el ámbito del bien común. En su vida personal y sus objetivos, Paul Walker era una persona reservada que sentía un gran respeto por los placeres sencillos que ofrece la vida. Estaba alejado de los platós repletos de acción de Fast and Furious y de la adrenalina que experimentaba cuando trabajaba por causas humanitarias. Era una cualidad poco común en el sector en el que trabajaba porque aspiraba a tener una vida lo más normal posible.
Uno de los papeles que más apreciaba era el de padre de su hija, Meadow Wren Walker, nacida en 1998 de su pareja de entonces, Rebecca Soteros. Meadow era lo más importante en la vida de Walker. El actor afirmaba con frecuencia que ser padre era el logro más importante que había alcanzado. Para él era prioritario pasar tiempo de calidad con su hija, enseñándole valiosas lecciones sobre la vida y compartiendo con ella su pasión por la vida al aire libre. A pesar de que su agenda estaba bastante apretada y las exigencias de su profesión eran grandes. Cuando era más joven, me decía que era un hombre bastante ágil, sobre todo teniendo en cuenta lo alto que era. Para que lo sepas, mi hijo está muy metido en esto del yoga, lo que significa que puede que me encuentre en algunas posturas realmente incómodas en las que tenga que mantener el equilibrio. Aunque Walker nunca se casó, mantuvo varias relaciones a lo largo de su vida profesional. En el momento de su fallecimiento mantenía una relación con Jasmine Pilcher Gosnell. Walker se esforzó por mantener su vida personal en privado, centrando la atención del público en sus actividades profesionales y benéficas. A pesar de que sus relaciones sentimentales eran a menudo objeto de escrutinio por parte de los medios de comunicación, Walker anhelaba una vida alejada de los focos, a pesar de su éxito y su fama. En una entrevista declaró: "No sé si alguna vez quise ser actor. A menudo reconocía su malestar por la celebridad que había experimentado. Me gusta estar en la naturaleza. El retiro y el equilibrio de estar en un lugar más rural son dos cosas que realmente me gusta tener, aunque creo que Hollywood es un lugar maravilloso". La vida personal de Walker se caracterizó por el deseo de encontrar un equilibrio entre su pasión por el mundo natural, su participación en actividades benéficas, su vida profesional y su condición de padre afectuoso. Aunque tuvo que hacer frente a las dificultades derivadas de su fama, nunca permitió que su reputación oscureciera sus creencias y objetivos fundamentales en la vida. Su modestia y compromiso con su vida personal son un tributo a su carácter, demostrando que bajo la superficie del héroe de acción, había un tipo que sinceramente atesoraba las alegrías sencillas y las experiencias genuinas que la vida tenía que ofrecer. Los automóviles son la pasión de Paul Walker. Para Paul Walker, los coches eran algo más que un medio de desplazamiento, lo eran todo para él. Era una afición en la que estaba completamente absorto. Este entusiasmo por los automóviles estaba firmemente arraigado en su personalidad, y se manifestaba en varios aspectos de su vida, incluida su vida profesional y personal. El personaje que Walker interpretaba en la franquicia Fast and Furious era uno al que le cautivaban por igual el sonido de los motores y la emoción de la velocidad. Sin embargo, no era solo un personaje que adoptara para aparecer en la gran pantalla, sino una manifestación de su auténtica pasión por los vehículos. Su entusiasmo por los automóviles no solo le convertía en un candidato ideal para el papel de Brian O'Connor, sino que también desempeñaba un papel vital en su vida fuera de la pantalla. Además de coleccionista de automóviles, Walker era un conductor experto. Su entusiasmo por la conducción no se limitaba a pasear por las carreteras, sino que participaba con entusiasmo en varios deportes de motor. Fue miembro del equipo AE Performance, creado por él y Roger Rodas, y participó en la serie de carreras Radland Time Attack. Condujo un BMW 92 M3 para el equipo. Always Evolving era una tienda de rendimiento para automóviles que estaba situada en Valencia, California. Walker era copropietario del negocio junto con Rodas. Se proporcionarán detalles específicos sobre el accidente. Además, la investigación mencionó que los neumáticos del vehículo tenían 9 años. Es posible que la conducción y el manejo de los neumáticos estuvieran dañados debido al largo periodo de tiempo transcurrido desde su fabricación, especialmente cuando el coche circulaba a altas velocidades. Los neumáticos eran los originales que venían con el vehículo y se utilizaban con muy poca frecuencia. Basándose en los resultados de la investigación, se determinó que la antigüedad de los neumáticos podría haber sido un factor importante en el accidente. Dejó un hueco en el corazón de mucha gente, un vacío que aún resuena con el acelerar de los motores y la risa contagiosa de un actor que vivió su vida cuarto de milla a cuarto. Su muerte sacó a la luz el riesgo inherente que conllevaba su mayor amor. Estas son las repercusiones legales. Las secuelas de la inesperada muerte de Paul Walker trajeron consigo una vorágine de complicaciones legales, principalmente a raíz de la demanda que ha interpuesto contra Portia Meadow Walker, que es la única hija y heredera de Paul. Según las alegaciones formuladas en el caso, el Porsche Carrera GT 2005 que conducía Walker estaba defectuosamente construido, lo que lo hacía peligroso para el uso al que estaba destinado. La demanda judicial puso de manifiesto varios aspectos importantes. En primer lugar,
Se argumentaba que el automóvil presentaba deficiencias en elementos esenciales de seguridad que podrían haber evitado la colisión o hecho posible que Paul Walker sobreviviera a ella. En la demanda interpuesta contra el fabricante se cuestionaba específicamente el sistema de control de estabilidad, componente habitual en muchos vehículos deportivos y destinado a evitar el deslizamiento y la pérdida de control. En la demanda se afirmaba que el automóvil tenía un motor de alta potencia comparable al de los vehículos de carreras y que su diseño dificultaba su manejo incluso a los conductores experimentados. Además, la demanda afirmaba que los cinturones de seguridad no estaban fabricados correctamente. Porsche emitió un comunicado en respuesta a las acusaciones, alegando que el vehículo había sido mal manejado y no había recibido el mantenimiento adecuado. El fabricante de automóviles se remitió al informe de la investigación, según el cual el vehículo circulaba a una velocidad peligrosamente alta, que oscilaba entre 80 y 93 millas por hora, en una zona en la que se circulaba a 45 millas por hora. Además, el estado de los neumáticos del vehículo era un aspecto importante del caso. A pesar de que eran los neumáticos originales que venían con el coche, que solo se conducía con poca frecuencia, el informe de la investigación del accidente indicaba que su antigüedad podría haber causado una disminución de las prestaciones, sobre todo al circular a altas velocidades. Por otra parte, en la denuncia se decía que Porsche debería haber advertido contra el uso de neumáticos obsoletos, a pesar de que la acción de Porsche fue el caso más destacado en las secuelas legales de la muerte de Walker. No fue el único. Christine Rodas, que estaba casada con Rodas, también presentó una demanda contra Porsche, alegando acusaciones comparables a las relacionadas con las características de seguridad del automóvil. Un juez federal, por su parte, falló a favor de Porsche en este caso concreto. Tras la muerte de Paul Walker, los procedimientos judiciales reflejaron la continua batalla por la justicia en una circunstancia complicada en la que la emoción de la velocidad y la dura realidad de la pérdida entraron en conflicto. Incluso después de llegar a un acuerdo, la pregunta sigue sin respuesta: ¿hasta qué punto las acciones de un conductor pueden cambiar el equilibrio de la responsabilidad por la seguridad de un coche de altas prestaciones? ¿Y cuánta responsabilidad tiene el fabricante por la seguridad del vehículo? Las soluciones son tan complicadas como los propios coches, y reflejan los difusos límites que existen entre el control, el poder y la responsabilidad. Hipótesis y especulaciones. En primer lugar, la muerte de Paul Walker, al igual que la pérdida prematura de cualquier icono mundial, dio pie a teorías conspirativas y conjeturas. Por otro lado, las autoridades policiales, los especialistas en automoción y los procedimientos legales que se han tratado en el capítulo anterior presentaron razones lógicas para el desafortunado suceso. Una de las especulaciones que se han planteado es que puede haber detalles que no se hayan aclarado del todo. La idea de que Paul Walker podría seguir vivo fue uno de los primeros argumentos que se esgrimieron. Esta alegación se basaba en el hecho de que el video de la colisión revelaba un incendio importante, lo que dificultaba establecer las identidades de las víctimas mediante inspección visual. Las razones que se propusieron para tal decisión fueron muy diversas. Estas razones iban desde el deseo de escapar de las limitaciones de la celebridad hasta la necesidad de proseguir sus esfuerzos humanitarios de forma clandestina. Varias teorías en torno al accidente de Paul Walker sugieren que hubo factores inusuales implicados. Algunos especulan con que el incidente no fue un accidente, sino que pudo estar relacionado con información importante que él poseía. Sin embargo, estas teorías se basan en gran medida en especulaciones, sin pruebas concretas que las respalden. La falta de información clara ha alimentado el debate sobre las teorías que rodean su fallecimiento. Aunque los defensores presentaron diversas pruebas, como grabaciones de video borrosas, publicaciones confusas en las redes sociales o sucesos que solo guardaban una ligera relación entre sí, estas pruebas eran, como mucho, circunstanciales por naturaleza. Además, a menudo requerían saltos de lógica y omitían datos importantes, como el informe exhaustivo de la investigación del accidente o las declaraciones de las personas que estaban presentes en el lugar del accidente. Hoy en día, cuando la información se difunde instantáneamente, es posible que las teorías conspirativas ganen apoyo rápidamente. No obstante, es de suma importancia examinar estas hipótesis con ojo crítico y tener en cuenta el origen de la información. En ocasiones, estas respuestas pueden desviarse hacia el terreno de la fantasía, a pesar de que es propio de la naturaleza humana buscar razones, sobre todo ante sucesos abruptos. El fallecimiento de Walker, que es una trágica verdad, no es una excepción a esta regla. A pesar de la avalancha de suposiciones y explicaciones,
La realidad es una pérdida que sienten los fans y seres queridos de todo el mundo. Segunda entrega de la serie de teorías conspirativas y especulaciones. La red de teorías conspirativas que rodean la muerte de Paul Walker va más allá del ámbito de las franquicias y las muertes fingidas, y se adentra en un territorio más oscuro en este punto: los rasgos inusuales de la vida de Walker, como sus obras benéficas, su interés por la biología marina y sus afiliaciones a la serie Fast and Furious, han servido de fuente de material para estas ideas. Hubo una teoría que afirmaba que la muerte de Walker estaba relacionada con su labor humanitaria. Una de las explicaciones más ridículas. Por ejemplo, varias teorías decían que Walker había desenterrado material sensible mientras trabajaba con su organización Reach Out World One. Que Walker fue eliminado porque pretendía revelar este conocimiento fue la hipótesis que lanzaron. Sin embargo, estas afirmaciones eran totalmente teóricas, ya que no contenían ninguna prueba real ni una razón discernible. El hecho de que Walker se interesara por la biología marina fue objeto de otra teoría conspirativa popular. La conservación del océano era algo que entusiasmaba a Walker, que había estudiado biología marina en la universidad. Una vez más, estas afirmaciones carecían de fundamento. Estas hipótesis, por otra parte, carecían en general de fundamento, al igual que las teorías analizadas en el capítulo anterior. Estaban tan predispuestos a dudar de los relatos oficiales que se basaban principalmente en especulaciones, en información que habían seleccionado y en fuentes poco fiables. El impacto que la muerte de Walker tuvo en sus seres queridos y admiradores es a veces pasado por alto por estas teorías de la conspiración, a pesar de que son convincentes para algunas personas. Estas ideas son cada vez más frecuentes, lo que es un claro indicio del impacto que los medios sociales e Internet han tenido en la difusión del conocimiento en el mundo actual. Es más importante que nunca investigar las fuentes de la información que obtenemos y mantener una postura frente a las afirmaciones que no están respaldadas por pruebas en esta época de noticias e información. No hay excepción a esta regla, como demuestra el prematuro fallecimiento de Paul Walker. A pesar de los rumores y las conjeturas, los relatos oficiales ofrecen la explicación más convincente, que sirve para llamar nuestra atención sobre los peligros de conducir a gran velocidad y el aspecto pasajero de la vida. Una controvertida historia de amor y un legado duradero. Paul Walker, el popular actor más conocido por su papel en la franquicia Fast and Furious, tenía una vida personal que a menudo fascinaba y en ocasiones asombraba a sus fans. Antes salía con una joven de solo 16 años. Su relación con Jasmine Pilcher Gaznow, que solo tenía 16 años cuando empezaron a salir en 2006, fue uno de los aspectos que más atención suscitó. La gran diferencia de edad entre ambos hizo que se levantaran las cejas y se desatara la polémica. Walker tenía entonces 33 años. La relación entre Jasmine Pilcher Gaznow y Paul Walker es el tema de este debate. En 2006, Paul Walker y Jasmine Pilcher Gaznow se conocieron y, a pesar de que le separaban 17 años de edad, rápidamente iniciaron una fuerte amistad. Según los informes, esto hace que la conexión sea legalmente controvertida en muchos lugares diferentes. El deseo de Walker de mantener su vida personal en privado hizo que su relación se mantuviera alejada de los focos durante la mayor parte del tiempo. Gracias a esta ocultación, pudieron eludir una parte considerable de la atención pública que suele asociarse a las relaciones entre famosos, sobre todo las que implican grandes diferencias de edad. A pesar de la polémica, parecía que mantenían una relación real y afectuosa que había florecido a lo largo de varios años. Respuesta pública y escrutinio mediático. Era inevitable que el público y los medios de comunicación se fijaran en Walker y Pilcher Gaznow debido a la disparidad de edad entre ellos. Dada la corta edad de Jasmine al inicio de su relación, muchos fans y expertos consideraron que la conexión era bastante incómoda. Ella no tendría la madurez necesaria para manejar una relación con un adulto, en particular con uno tan renombrado como Walker. Este punto de vista puso de manifiesto la preocupación por las dinámicas de poder en el contexto de las relaciones con diferencias de edad considerables. En el otro bando, hubo muchos que apoyaron la asociación llamando la atención sobre el hecho de que ambas personas parecían estar realmente unidas. En su argumentación, afirmaban que la familia de Jasmine estaba a favor del enlace y que ella se había presentado como una persona madura para su edad. Estos defensores opinaban que los criterios más esenciales no eran la diferencia de edad entre la pareja, sino la dedicación y el afecto que se profesaban mutuamente. Esta conexión entre Walker y Jasmine no pareció tener un gran impacto en la reputación de Walker con el paso del tiempo. Antes de su prematuro fallecimiento en 2013,
Walker seguía siendo una figura muy querida debido a que era conocido por sus actividades filantrópicas y su compromiso con su familia. El escándalo que rodeó su relación con Jasmine, por otra parte, planteó cuestiones sobre los deberes que tienen las personas públicas y el efecto que pueden tener en sus relaciones personales. Las diferencias de edad en las parejas románticas no son inusuales en Hollywood, pero el caso particular de Walker y Pilcher Gaznow destacó por el hecho de que ella era todavía una mujer joven. La conexión inspiró preguntas más amplias sobre la naturaleza del amor en las relaciones asimétricas, así como sobre la edad, el consentimiento y la naturaleza del amor en general. A raíz del inesperado fallecimiento de Walker, su relación volvió a ocupar el primer plano de la atención pública, y la gente empezó a contemplar su vida y los entresijos de sus decisiones personales. Pilcher Gosnell ha seguido adelante con su vida en los años transcurridos desde el fallecimiento de Walker. Sin embargo, sigue rindiendo homenaje a su memoria. La polémica que ha rodeado su relación sigue siendo tema de conversación tanto entre los fans como en los medios de comunicación. A pesar de las dificultades y las críticas, lo cierto es que Walker y Pilcher Gaznow mantuvieron una relación profunda y significativa. Al final, la relación que existe entre Paul Walker y Jasmine Pilcher Gaznow sirve para recordar los entresijos del amor y las diversas formas en que los individuos interactúan entre sí. Al mismo tiempo, subraya la importancia de ser sensible y comprensivo cuando se habla de relaciones personales, sobre todo las comprometidas. En el ámbito de la franquicia Fast and Furious, el legado de Walker. La franquicia Fast and Furious llegó a su fin con la triste muerte de Paul Walker. Su muerte ha dejado un enorme vacío en la historia porque era uno de los personajes más importantes. Sin embargo, la franquicia descubrió métodos para rendir homenaje a su memoria, asegurándose de que el personaje de Brian O'Connor, que Walker personificaba, siguiera existiendo. En la séptima y última entrega de la franquicia Furious, que fue la última película de Walker, los productores se enfrentaron a la cuestión de dar al actor una despedida digna. Gracias al empleo de la tecnología de imágenes generadas por ordenador y a la ayuda de los hermanos de Paul, Caleb y Cody, que actuaron como dobles corporales, pudieron crear un sentido escenario con la intención de decir adiós, además de dar un cierre al personaje de Brian O'Connor. El emotivo paseo final del personaje sirvió como un conmovedor monumento al propio Walker, además de ser una triste despedida a un actor muy querido. Esta secuencia en particular de la película se considera una escena icónica dentro de la franquicia. En la película, Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, declara que nunca es un adiós. Esta actitud es compartida por toda la familia de Fast and Furious, así como por sus devotos seguidores. Richard Worldwide, la organización benéfica creada por Walker, también se encarga de continuar el legado de Walker dentro y fuera de la empresa, además de seguir llevando a cabo labores humanitarias en todo el mundo. La organización sigue manteniendo la actitud desinteresada que Walker ejemplificó. En el reino de Fast and Furious, donde los valores de la familia y la lealtad son de suma importancia, la memoria de Paul Walker se tiene en la más alta estima. Fans de todo el mundo respondieron positivamente a su interpretación de Brian O'Connor, que ayudó a establecer su personaje como un componente indeleble de la franquicia. El legado de Walker dentro de la serie sigue brillando con luz propia. En la serie, su personificación del espíritu rápido y furioso, el amor por la aventura, el compromiso con la familia y la pasión por ayudar a los demás sigue siendo un componente esencial del ADN de la serie. Paul Walker sigue inspirando y marcando la vida de la gente con sus impresionantes interpretaciones, sus eternos homenajes y sus continuos esfuerzos filantrópicos. Como resultado, se ha establecido como un icono perdurable del mundo de Fast and Furious. Gracias por ver el video. Por favor, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, así como en el botón me gusta y suscríbete. Si este video te ha parecido interesante, nos vemos en los próximos videos.